Qué privilegio, y no hay otra manera de comenzar un nuevo año que estar en la presencia de Dios. Y ya podemos ver, ¿no?, que el año ha comenzado con sus desafíos y con sus luchas. Y el coronavirus parece que no se quiere ir, ¿no? Pero nada, es un vislumbre de lo que vendrá. Y por lo tanto tenemos que superarnos a esta realidad, entendiendo que los días quizás se vuelvan un poco más difíciles en preparación para la segunda venida de Jesús. Y esa es la realidad, hermanos, ¿no? Que nos acercamos cada día más a ese momento glorioso cuando los cielos se abran y de ahí descienda nuestro Salvador, ¿no? Qué día glorioso ese será. Así es que le doy la bienvenida y a aquellos hermanos que ahora se sintonizan por medio de las redes sociales también le damos la bienvenida. Que sean bendecidos en este día y que podamos salir de este santuario con nueva esperanza, con nuevos ánimos y con el deseo de buscar día a día la presencia del Señor. Quería comenzar, ¿no?, este nuevo año con este tema que llevo semanas pensando en él, el maravilloso nombre de Jesús. Y concuerda muy bien con la lección de hoy día y de este trimestre de la escuela sabática. Jesús, nombre inigual, nombre especial. Los nombres en sí tienen significados, ¿no? Y cuando pensamos en ciertos nombres y en ciertos personajes, pensamos en sus éxitos, en sus logros, en sus fracasos. Por ejemplo, si le menciono el nombre de Gabriel García Márquez, ¿qué viene a la mente? Pero también viene un hombre con muchos ensayos, libros aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, su gran obra, 100 años de soledad, ¿no? 100 Years of Solitude. Tanto que se lee aquí, ¿no?, en los colegios, los niños, los jóvenes. Rubén Darío, ¿qué le viene a la mente? Rubén Darío, ¿no? Gran escritor de Nicaragua, ¿no? Gran escritor de Nicaragua. José Martí, apóstol, héroe nacional cubano, poeta, filósofo, ¿no? 2 poemas que me vienen a la mente. Cultivo una rosa blanca, ¿no? Exactamente. El primer poema que me tuve que aprender yo como niño, ¿no?, fue el primer poema en español. Y cada vez lo tenía que recitar. Cada vez que mi mamá llevaba a un sitio, a la entrada o la salida, recita el poema, recita el poema, recita el poema, ¿no? Pasaba por toda la casa recitando el poema. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero, ¿no?, que me da su mano franca. Así es que con cada nombre hacemos una asociación, ¿no?, en nuestra mente. Cada nombre tiene sentido, tiene definición. Si nos vamos a la Biblia, hay muchos nombres en la Biblia. Abraham, el rey David, el rey Salomón, Débora, Noemí, Ruth, Pablo, Pedro, ¿no? Una historia detrás de cada nombre. Pero le quiero hacer una pregunta. Cuando el nombre de Jesús se menciona, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente? El nombre de Jesús. Un nombre muy interesante porque por ese nombre ha visto guerra,
división, persecución, sacrificio, pero a la misma vez salvación, prodigios y milagros. El nombre maravilloso de Jesús. Le invito a que abran sus Biblias conmigo a Filipenses 2, la lectura bíblica, y por favor no cierren sus Biblias, ya que vamos a examinar algunos versículos en la Biblia juntos. El capítulo 2 de Filipenses, del 5 al 11, quiero leer con usted en esta mañana. Y escribe el apóstol Pablo y dice así, comenzando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien ahora. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Versículo 10 una vez más y 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. El profeta Isaías profetizó en el capítulo 9, versículo 6. Y en su profecía dijo, porque un niño es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saben, hermanos, que en el tiempo de la antigüedad el nombre era parte de la identidad de la persona. No había una separación entre el nombre y la persona. Hoy día nuestros nombres tienen significado, pero quizás no es un significado de gran importancia. William, el por qué, ¿no? Él dice Rey William, veremos a ver. Mi esposa se llama Mildred, es porque a mi suegra le encantó el nombre y para aquel entonces se le daba a muchas niñas judías, ¿no? Y por lo tanto, todas las personas que yo he conocido Mildred aquí en los Estados Unidos han sido personas judías, ¿no? Pero a mi suegra le encantó el nombre, vio el nombre, le gustó y se lo dio, no lo pensó dos veces, ¿no? Pero este nombre Jesús fue dado de parte de Dios con propósito. Aquí en los Estados Unidos hay muchos nombres, ¿no?, de personas muy importantes. Por ejemplo, al decir yo George Washington, Jorge Washington, ¿no?, primer presidente de esta gran república. Thomas Jefferson. También. En la semana entrante celebraremos la gran figura de Martin Luther King Jr., ¿no?, un gran líder de los derechos civiles, particularmente de la población afroamericana acá en los Estados Unidos. Y podemos ir a la capital de este país y hay monumentos, ¿no?, a estos personajes por lo que pudieron hacer. Pero, hermanos queridos, todos estos nombres unidos no se comparan al nombre de Jesús. Dado por Dios, el significado de este nombre para esta humanidad y para nosotros hoy día
El nombre de Jesús transforma. El nombre de Jesús cambia vida. En el nombre de Jesús hay salvación, hay liberación y aún hay autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando el nombre de Jesús se pronuncia, lo sobrenatural ocurre en nuestras vidas. Nada se queda igual, hermanos, cuando el nombre de Jesús se pronuncia. Nada. Pronunciar el nombre de Jesús es llamar la presencia de Dios a nuestras vidas. Es invocar su presencia en cualquier momento al pronunciar el nombre de Jesús. Quiero examinar 4 puntos con ustedes rápidamente acerca de este nombre. Primeramente, este nombre tiene poder. Tuvo poder en la antigüedad y tiene poder hoy día. Segundo, en este nombre hay salvación. Salvación en la antigüedad y salvación hoy día. En este nombre hay libertad y liberación, tanto en el pasado como en el presente. Y este nombre tuvo autoridad en el pasado y así lo tendrá aún hoy y en el mañana. Hermanos queridos, Filipenses 2 declara una realidad que muchas veces yo me pongo a pensar, que en el día final, antes de la destrucción final de todos aquellos que no aceptaron este mensaje de salvación, ellos tendrán que confesar que Jesús es el Señor. De sus bocas y de sus labios saldrá este nombre y se postrarán al mismo antes de su muerte eterna. Abran sus Biblias conmigo al libro de Hechos y vamos a examinar un pasaje muy conocido, la curación, del paralítico en el templo, particularmente en la entrada del templo que se llamaba La Hermosa, capítulo 3. Nos vamos a quedar en capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3 del 1 al 8. Por favor, síganme. Y vamos a examinar qué significa este nombre. ¿Por qué quisieron callar este nombre? Desde el tiempo de Herodes, Satanás ha querido borrar este nombre, terminar con este nombre, que este nombre no se pronuncie, que este nombre no se santifique, que el nombre de Jesús no exista. Veremos por qué. Capítulo 3 del libro de Hechos, del 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, quiere decir a las 3 de la tarde. La hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder, hermanos queridos. En este año habrán desafíos que no importando los recursos que usted tenga o no tenga,
solamente el nombre de Jesús será respuesta para con sus vidas. Este hombre cojo esperaba algún recurso en términos de dinero. Pedro no tenía nada que darle, ni Juan tampoco, y por lo tanto, ni oro ni plata tengo, pero sí tengo algo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y recibe tu sanidad. En este año, que su hogar, que su vida puedan ser dirigidas por ese santo nombre. Y que cuando usted no tenga los recursos necesarios, cuando el desafío llegue a su puerta, que usted pueda pronunciar el nombre de Jesús. Señor, quizás no tenga trabajo. Señor, quizás la enfermedad esté acabando conmigo. Señor, quizás los problemas familiares ya son más de lo que yo puedo llevar. Pero en tu nombre hoy me levanto. En tu nombre hoy voy hacia la victoria. En tu nombre hoy tengo esperanza. En tu nombre sé que no todo está perdido. Y en tu nombre sé que estoy más que un vencedor. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder, hermanos. Seguimos. Hay salvación. Cuando el nombre de Jesús se pronuncia, las fuerzas del maligno se levantan. Porque Satanás y todas sus huestes malignas reconocen que en ese nombre hay poder. Hay poder. Y Satanás hará todo lo posible para que de sus labios y de su boca el nombre de Jesús no se pronuncie, no se adore, no se alabe. Siga conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 4, del 5 al 12. Porque este gran milagro le costó a Pedro y a Juan. Vamos al capítulo 4, versículos 5 y 12. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Escúcheme algo, hermanos queridos. Esto usted lo estamos leyendo en castellano, en el español, pero esto se escribió en el griego antiguo. En el griego antiguo, esa palabra, ¿con qué potestad o autoridad? Viene de la palabra griega dinamas, queriéndose decir, ¿con qué poder milagroso? ¿Con qué autoridad espiritual? ¿Con qué poder sobrenatural hacen lo que ustedes hacen? Esa es la pregunta que le hacen los sumos sacerdotes a Pedro y a Juan. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano querido, no hay otro nombre. En este año yo sé que hay muchos padres que quizás me escuchan por las redes sociales que están orando por la salvación de sus hijos, que están orando por la salvación y la liberación de sus seres queridos. No hay otro nombre, solamente Jesús. Solamente Él podrá hacer el milagro. Solamente Él podrá salvar el ser humano perdido.
Solamente Él puede llegar con las nuevas de salvación y transformar a aquella persona que se halla en oscuridad. Pero mire lo interesante, hermanos queridos, que a Pedro y a Juan son los gobernantes de las sinagogas que le hacen esta pregunta. Aquellos que conocían conocer la ley de Dios, el Torá, hermanos queridos. Es de ahí donde se levanta la persecución en contra de este nombre, porque le tenían gran terror a este nombre. ¿Saben por qué? Muchos de ellos, Caifás, y muchos de ellos eran saduceos. Y los saduceos no creían a la resurrección. Entonces imagínese usted en qué problemas se encontraban ellos. No creían en la resurrección. Este tal Mesías de los judíos acaba de morir en una cruz. Hay una resurrección y ahora en ese nombre no creemos en la resurrección. Ahora en ese nombre de alguien que murió y no es posible que se haya resucitado porque no hay resurrección. Ahora en ese nombre, este cojo, este inválido, que lo hemos visto día tras día acá en el templo, en la entrada del templo, llamado La Hermosa, ahora se levanta, no solo se levanta, salta y brinca. Porque es una cosa usted levantarse, hermano, pero en el nombre de Jesús algo más pasa. En el nombre de Jesús hay alegría, hay gozo, hay contentamiento, hermano. Es una cosa levantarse, otra cosa poder brincar y saltar de gozo. Y aún dice, ¿no?, que este cojo quiso inmediatamente seguir a Pedro y a Juan, ser discípulo, porque llegó la salvación también a su vida en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús trae gozo al hogar. El nombre de Jesús en medio del problema trae victoria, hermanos queridos. Cuando el nombre de Jesús se menciona, todo cambia en el ambiente. Porque en ese nombre hay poder. Ahora seguimos, hermanos. Váyase conmigo al libro de Lucas. En el nombre de Jesús hay liberación. Lucas 10, del 17 al 19. Hay liberación y hay autoridad en el nombre de Jesús. Nombre maravilloso, ¿no? Nombre inigual. Nombre precioso. Escucha acá lo que dice Lucas y registra. Comenzando en el versículo 17 del capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan a tu nombre. Aún los demonios se sujetan a tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Señor, aún los demonios se sujetan a tu nombre. Hay autoridad y hay liberación. Estos 70 que llegaron a ministrar no fueron los apóstoles, ¿no? Eran discípulos seguidores de Jesús. Y el Señor les da una comisión específica. Y ellos ahora regresan de esa comisión y le dan el reporte a Jesús. Y le dicen todas estas cosas a Jesús. Pero algo que se le quedó grabado en su mente: aún los demonios se sujetan a tu nombre. A cada padre que me escucha, sea sacerdote de su hogar. Sea vanguardia y atalaya en su hogar. No permita que el enemigo entre, hermano querido. No permita que el diablo entre, hermanos queridos. Pero sea fiel a Dios.
Reconozca que en el nombre de Jesús hay libertad y hay autoridad. Y no hay fuerza maligna que pueda con su hogar. Madre que me escucha, no hay fuerza que pueda con su hogar en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan a ese nombre. En este año muchos quizás tendrán que darle el frente a situaciones complejas, quizá una situación de corte, quizá una situación de enfermedad, quizá una situación financiera. No habrá fuerza maligna que pueda, si usted le da el frente a esa situación en el nombre de Jesús, porque Satanás se sujeta a ese nombre. El espíritu de profecía nos dice que nos alleguemos a Dios en el nombre de Jesús por una invitación especial. Y Él nos da la bienvenida a su cámara de audiencia. Él imparte al alma humilde y contrita aquella fe en Cristo por la cual ella es justificada. Jesús disipa sus transgresiones como una nube densa, y el corazón consolado exclama: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El gran sabio en Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jesús. Torre fuerte es ese nombre maravilloso. Corra a ese nombre y usted será levantado. Corra a ese nombre en este día. Corra a ese nombre en este año y será levantado. Recibirá fuerza, esperanza, ánimo, porque hay poder sobrenatural en ese nombre. A invocar ese nombre, está invocando la misma presencia de Dios a su lado. La mensajera del Señor dice en el discurso maestro de Jesucristo: toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar, pues su cumplimiento no es garantizado por la palabra empeñada por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Escuche bien, tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos con la sencillez de un niño. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales y suplicarle pan y ropa, así como el pan de vida y el manto de justicia de Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y nos invita a pedírselas. Dice la mensajera del Señor que en el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Dios honrará a ese nombre, dice la pluma de inspiración, y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. El nombre de Jesús, hermanos queridos, es un nombre por el cual las almas se convierten. Es el nombre por el cual los enfermos son sanos y el cautivo es hecho libre. Es en ese nombre, hermanos queridos, que todos los problemas de su vida tienen solución, aún la muerte. Aún la muerte. Aún la muerte. Porque hay una gran diferencia poder morir pronunciando el nombre de Jesús y morir habiendo negado ese nombre, habiendo maldecido ese nombre. Hermanos, hace más de 30 años, yo aún comenzaba mi carrera, hace casi 34 años de esta experiencia que yo le voy a contar. Trabajaba en un hospital en el estado de Nueva York y
me refirieron a un paciente, a una mujer, que ya no había nada más que hacer por ella. No le encontraban causa. Ella sufría de unas migrañas, unos dolores crónicos en el cuerpo que la paralizaban completamente. Esto fue para los 80. Ella había llegado en el 1962 a los Estados Unidos, primeramente a Miami y luego a la ciudad de Nueva York, en los vuelos de la Libertad que salían de Cuba para aquel entonces por medio del presidente Lyndon B. Johnson. Incluso salió en uno de los últimos vuelos. Ella llegó a mí desesperada porque ya no sabían qué más podían hacer con ella. Pensaban que quizás sus síntomas tenían una base psicológica porque orgánicamente no sabían qué más poder hacer con ella. Hermano, yo siempre he acostumbrado orar por los pacientes míos y aunque no puedo y no compartir el evangelio abiertamente, siempre le pedí al Señor que de alguna manera, quizá algo diferente en mí, pudiera su luz ser reflejada. Y siempre oraba, y aún hasta el día de hoy lo hago. O sea, han pasado los años, casi 35 años, y es algo que en sí practico, porque creo que hay poder en el nombre de Jesús. Y ella llegó angustiada, ya se había casado con un señor, un joven de la República Dominicana, tenía 2 niños. Los 2 niños estaban también con síntomas increíbles y el hogar estaba completamente destrozado. Ella lloraba, ella temblaba físicamente cada vez que yo la veía. El esposo no la quería acompañar, la llevaba a sus citas, pero se quedaba afuera. Un desastre. Y orando por ella, sin ella saberlo, una vez tomé la decisión, hermano, no sabiendo si perdía el trabajo, no lo perdía, pero la desesperación de ella era tan grande que yo le hice la pregunta acerca de su espiritualidad. ¿Qué creía ella? Y me dio una historia larga. Había nacido en un hogar donde se practicaba la santería. Fue entregada por medio de un babalao a la santería. Ella quería romper con todo eso y las fuerzas eran tan malignas en el hogar que ella podía escuchar cosas, las cosas se movían, era un gran terror. Ella quería verdaderamente deshacerse de todos aquellos, me imagino que son santos, todo. La familia que en Miami estaba en contra de ella, le decía, si haces eso nos destruye. La familia allá en Nueva York por igual, el esposo perdido porque él no sabía nada de esa religión. Bueno, nada. Y en una sesión ella me dice a mí, encuentro alivio cuando digo Jesús. Y ahí yo tomé la libertad, a mucho riesgo, de decir, esta es mi entrada. Y es oración que ha sido respondida por mano de Dios. Y yo le dije a ella, dime más acerca de esa experiencia. No sé. Solamente me siento a llorar, a gritar, con este dolor que no se me va. Pienso que voy a morir. ¿Quién será de mis hijos, de mi esposo? Pero cuando digo el nombre de Jesús, llega bonanza. Llega tranquilidad. Y ahí comenzó a hablarle acerca de ese Jesús. Y aún le dije, no puedo en el papel que desempeño continuar, pero quiero saber si estás dispuesta a hablar con un ministro, con un pastor. Hermano querido, y aún lo hice así. Y la llevé, le dije, quiero que te reúnas conmigo, tal día te voy a llevar a ver a un pastor y él podrá entonces lidiar contigo y podrá entonces ministrarte espiritualmente
para que puedas deshacerte de todos esos santos, de todas esas creencias, reconociendo que va a ser una batalla difícil. Pero ese nombre que tú has comenzado a pronunciar, yo te prometo que en ese nombre, la liberación y la libertad llegará a tu casa. Cambiará tu vida, la vida de tu esposo y aún la vida de tus hijos. Porque hasta aquí la ciencia ha llegado. Pero más allá de la ciencia hay uno llamado Jesús. Y así, hermanos queridos, quiero dejarles saber que su vida se transformó por ese nombre. Yo, a través de los años, me fui del hospital, no la llegué a ver más. Y 2 o 3 años después, estaba yo con mi esposa, iba a entrar al carro, al auto, y veo que un carro se estaciona detrás de nosotros, y es ella. Es ella. Y me dice, no solamente Dios ha cambiado mi vida, salvó a mi esposo, y ambos somos líderes en una iglesia. Todo porque se atrevió a pronunciar el nombre de Jesús. Nos podemos de pies, hermanos. Y es mi esperanza para ustedes que en este año el nombre de Jesús sea su ancla, su fuerza. Pronuncie este nombre hasta no más poder. Santifique este nombre en su hogar y verá a Dios obrando. Oremos. Padre Celestial y Padre Buenos, hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Hoy entrego, Señor, a mis hermanos en tus manos. Y Señor, te pido que en tu nombre que es poderoso, pueda haber salvación, pueda haber liberación y pueda haber sanidad. Que en este 2022 podamos ver tu gloria porque hemos honrado el nombre maravilloso de Cristo. Que no importando, Señor, lo que se levante, reconocemos que toda fuerza maligna, toda fuerza del diablo, cesa de ser en el nombre de Jesús. Y que en ese nombre maravilloso hay vida y vida en abundancia. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, para terminar, hermana Nayeli nos entonará el himno 445, Más de Jesús.